Y el Señor dijo a Moisés: ¿Hasta cuándo se negarán a guardar mis mandamientos y mis leyes? Miren que el Señor les dio el sábado. Por eso en el sexto día les da pan para 2 días. Quédese pues cada uno en su estancia y nadie salga de su lugar en el séptimo día. Éxodo 16, 28 al 30. El primer punto que vamos a considerar es la cuestión del agua. Esta lección abarca y describe el viaje del pueblo de Israel desde Egipto hasta el Sinaí. Después del canto triunfal de Moisés y María, son dirigidos por Moisés hacia el desierto de Sur. Esta es la región desértica que va desde la frontera oriental de Egipto hasta la frontera meridional o sur de Palestina y toca en el sur las montañas de la península del Sinaí. Fue por la parte sur de este desierto por donde marchó Israel en dirección sureste a lo largo de las orillas del Mar Rojo. Los israelitas llevaron una provisión de agua potable en odres de cuero, pero después de una marcha de 3 días por este desierto, se terminó la provisión y no encontraron más agua para reabastecerse. Comenzaron a sufrir la sed tanto los hombres como las bestias. Era imperativo que encontraran pozos o vertientes a ciertos intervalos. Los animales de carga que más usaban los israelitas era el asno, los cuales pueden viajar durante 4 días sin beber agua, pero el ganado que los israelitas poseían en gran cantidad no podían sobrevivir sin beber con más frecuencia. Por esta razón, una marcha de 3 días sin hallar agua era más o menos el límite de lo que podía soportar el ganado sin perecer. El primer oasis al sur de Suez era Am-Awará, a unos 75 kilómetros al sur de la ciudad de Suez, pero sus aguas son amargas y además de este oasis hay varios oasis más cuyas aguas son también amargas. Si este era la bíblica Mara, el endulzamiento de las aguas hecho por Moisés no fue permanente. Entonces aparece por primera vez en el relato la palabra murmurar. Murmurar o refunfuñar o quejarse. Habían murmurado una vez antes en la orilla occidental del Mar Rojo cuando supieron que se acercaban los ejércitos de Faraón y lo harían muchas veces más antes que terminara su peregrinación. En Éxodo 16:2, en Números 14:2 y en Éxodo 16:41. La murmuración iba a ser su manera de desfogar la amargura de su alma ante las dificultades que encontraban regularmente en el camino. Como Moisés era responsable por su salida de Egipto y era su dirigente, sus murmuraciones iban dirigidas en primer lugar contra él, lo cual sucede casi siempre con los líderes. ¿Qué hemos de beber? Dice Éxodo 15:24. Aún las bestias rehúsan beber el agua de ciertos pozos amargos del desierto. El agua de ciertos pozos o manantiales puede tener un sabor amargo debido a la presencia de ciertos minerales en el agua, como el magnesio
o por la presencia de contaminación con hierro, manganeso o productos químicos industriales o agrícolas. También esto sucede con altas concentraciones de sulfatos y también tiene que ver con la acidez o la alcalinidad del agua. El agua de manantial no es necesariamente potable. Si bien esa agua proviene de fuentes subterráneas y puede tener una buena calidad inicial, no está garantizado que pueda contaminarse posteriormente. Cuando el pueblo se quejó, Moisés clamó al Señor, y Jehová le mostró un árbol cuyo nombre no se menciona. Se sabe que hay diferentes árboles o plantas en diversas partes del mundo capaces de endulzar el agua amarga, pero ninguno de ellos se ha encontrado en la península del Sinaí. Hasta hoy, ninguno de los beduinos de las proximidades que conocen las aguas amargas de el manantial Ain Aguará, llamado por los hebreos Mara, y de otras vertientes similares de las inmediaciones, no conocen ningún medio por el cual esa agua pueda hacerse potable. Por todo esto, hay solo dos posibles explicaciones para este texto. Primero, se le indicó a Moisés un árbol que tenía la propiedad natural de endulzar el agua amarga, pero que no crece más en esa zona. O dos, la transformación del agua fue un acto directo de Dios y el árbol tenía solo un significado simbólico. Después de curar el agua y satisfacer la sed física de su pueblo, Dios le dio una ordenanza relacionada con el milagro por una promesa. Éxodo 15:26. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardareis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Allí los probó Jehová. Desde el tiempo de su salida de Egipto hasta su entrada en Canaán, Dios probó a su pueblo en muchas ocasiones, primero ante el Mar Rojo, ahora en Mara, después en Meriba, en el Sinaí, en Tabera, en Kibrot Atabá, en Cades y en otros lugares. Estas pruebas eran parte de los intentos de Dios para educarlos en las crisis y en distintas circunstancias comparativamente fáciles para las vicisitudes que afrontarían en Canaán. Se registra entonces una promesa maravillosa. Si de allí en adelante el pueblo de Dios obedecía estrictamente todos los mandamientos, entonces Él los sanaría como había sanado el agua y lo libraría tanto de males físicos como morales. El bienestar físico de Israel dependía de su obediencia. El bienestar físico de la raza humana todavía depende en gran medida de su obediencia a la ley divina. Los que viven de acuerdo con las instrucciones impartidas por el cielo en cuanto a la salud, se verán notablemente libres de enfermedades. Había ciertas enfermedades de mucha gravedad entre los egipcios, especialmente de la piel y de los ojos. Los médicos egipcios eran famosos en todo el cercano oriente, pero ellos creían en el poder de curar que estaba en sus dioses. A pesar de todos los tratamientos médicos, el verdadero proceso de curación es iniciado y llevado a su fin por Dios,
quien imparte sanidad y estar sanados. En Éxodo, Números hay otros relatos y milagros importantes relacionados con el agua. Elim, el siguiente lugar donde acamparon a 11 kilómetros de Mara al sur, llamado Wadi Garandel, en Éxodo 15:27, es identificado como Elim, y se trata de un bello oasis con 12 fuentes de agua y 70 palmeras, donde el agua era buena para beber y la sombra de los bosquecillos de palmera muy agradable, donde acamparon con sus ganados para que descansaran allí por varios días hombres y bestias. Otro evento relacionado con el agua se dio en Refidim, donde acamparon también. Este lugar estaba entre el desierto de Sin y Refidim. El desierto de Sin estaba más hacia el sur y el este, más cercano al monte Sinaí. Fue en el desierto de Sin donde comenzó la caída del maná. Refidim es un lugar aún no bien identificado, aunque se cree que es el Wadi. La palabra Wadi significa arroyo o manantial. El Wadi Rafajid, que está a tan solo a horas de marcha del monte Sinaí. Pero no había agua en este oasis, y el lecho seco del río del valle Refidim produjo gran consternación, más grave que cualquiera que se hubiera presentado hasta ahora. El pueblo se quejó amargamente y exigieron a Moisés que les proporcionara agua. Moisés les dijo: ¿por qué tentáis a Jehová? Tentar en este caso se refiere a poner a prueba la paciencia de Dios y despertar su santa ira debido a la continua falta de fe y de gratitud. Toda la historia de las peregrinaciones de Israel por el desierto son una historia de provocación. Es asombrosa la paciencia y la longanimidad de Dios con los israelitas, que tentaron y enojaron al Dios Altísimo, murmurando en sus tiendas y rebelándose contra él. Moisés, casi desesperado, acudió a Dios, pues por experiencia propia había aprendido a tener confianza implícita en aquel que lo había llamado para ser el jefe de su pueblo, y que cuando llegase al límite de la sabiduría humana encontraba un auxiliador siempre listo. Moisés exclamó ante Dios: ¿qué haré? Por poco me apedrearán. Moisés sentía que la situación era tan grave que su vida estaba en peligro. El apedreamiento era la forma más fácil de matar a una persona sin derramar su sangre. En Refidim, un lugar donde había abundancia de piedras, la situación que se dio fue un auténtico motín, un levantamiento espontáneo para librarse de un jefe odiado, a quien tenían por responsable de un sufrimiento intolerable como la sed. Dios le dijo que tomara a algunos de los ancianos y se presentara ante el pueblo, y le dijo que hiriera la peña en Horeb con su vara, y saldrían de ella aguas. Hendió las peñas en el desierto y dióles a beber como de grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos, dice el Salmo 78, 15 y 16. Moisés hirió la peña, pero fue el Hijo de Dios el que, escondido en la columna de nube que estaba junto a Moisés,
el que hizo brotar las corrientes vivificadoras de agua. Toda la multitud que estaba de pie a lo lejos presenciaron la gloria del Señor, pero si se hubiese apartado la columna de nube, habrían perecido a causa del terrible fulgor de aquel que estaba en ella. Moisés nombró a aquel lugar Masa y Meriba, que quiere decir tentación y murmuración. Moisés se había alejado de Refidim con los ancianos y subido a las montañas delante del campamento de Israel. Pablo dice que la roca era Cristo en 1 Corintios 10:4, la fuente de la vida y el dador de vida eterna. La sed llevó al pueblo a tentar a Dios diciendo, ¿está pues Jehová con nosotros o no? Aquello era una incredulidad criminal y Moisés temió que los juicios de Dios cayeran sobre el pueblo. Y así fue. Al día siguiente, a causa de su murmuración contra el Señor, él permitió que fueran atacados por sus enemigos, los amalecitas. Los amalecitas eran descendientes de Amalec, nieto de Esaú, que eran una tribu feroz y guerrera que habitaba en aquella región, que atacó a los desfallecidos y cansados que habían quedado rezagados. Moisés, conociendo que la masa del pueblo no estaba preparado para la batalla, mandó a Josué que formara un cuerpo de soldados entre las diferentes tribus de Israel y que al día siguiente los capitanearía contra el enemigo, mientras Moisés, Aarón y Hur se situaron en una colina que dominaba el campo de batalla. Mientras Moisés oraba con los brazos extendidos hacia el cielo y con la vara en su diestra, Israel triunfaba, mientras que cuando los bajaba, el enemigo prevalecía. Así que Aarón y Hur sostuvieron sus manos hasta que al ponerse el sol el enemigo huyó. El segundo punto que vamos a tratar tiene que ver con lo que comieron, en este caso las codornices y el maná, que se relaciona también con el sábado. La gente olvidaba notoriamente que la poderosa mano de Dios les había ayudado en el pasado y había provisto soluciones para sus dificultades. Sus problemas presentes los cegaban respecto a su meta final. Éxodo 16, 1 al 36 es el texto que vamos a ver acá. Esto sucedió cuando partieron de Elim, donde pasaron varios días o aún semanas y quedaron en una planicie que bordea el Mar Rojo y está en la ruta regular de las minas egipcias de cobre. De Elim llegaron al desierto de Sin, muy cerca del monte Horeb o monte Sinaí. O sea, estos dos nombres corresponden a un mismo monte. Este monte estaba al sur de la península del Sinaí. Era ya el segundo mes que Israel había salido de Egipto. Acostumbrados en Egipto a un régimen alimenticio de carne, pan, pescado y verduras, como dice Números 11:5, con los que se alimentaban siendo esclavos, empezaron a quejarse, diciendo que Moisés y Aarón los habían sacado de Egipto para matarlos de hambre en el desierto y para apoderarse de sus bienes. Con notable paciencia y bondad hacia su pueblo, y reconociendo que su mente seguía siendo
tan servil como cuando eran esclavos en Egipto, y su fe estaba tan poco desarrollada, Dios toleró la murmuración y les hizo saber que les haría llover pan del cielo para acrecentar su fe en Dios y en los jefes por él designados. El maná que Dios envió del cielo sustentó a los israelitas durante 40 años y durante todas las estaciones del año, y cesó tan pronto entraron en la tierra prometida. Mediante la milagrosa lluvia de maná, Dios tenía un propósito educativo: preparar al pueblo para respetar y obedecer la santa ley de Dios. El maná caería 6 días de la semana, excepto el séptimo día, el sábado, el santo día de reposo. En el sexto día caía doble cantidad de maná, y ellos debían recoger una ración doble, ya que en el séptimo día no caía maná. Esta fue una lección para Israel sobre la importancia del sábado. Pero como Dios había escuchado sus murmuraciones y considerado sus quejas, antes de que cayera el maná al día siguiente, en la tarde del día en que se quejaron, verían el descenso de codornices. Al caer la tarde, para satisfacer su apetencia de carne, empezaron a cubrir el cielo bandadas de codornices. Es sabido por los ornitólogos que grandes migraciones de codornices procedentes de Rumania, Hungría y del sur de Persia se desplazan en grandes migraciones al norte de África a través del Mediterráneo oriental. Los egipcios tenían cuadros mostrando a la gente cazando codornices con redes de manos. Al día siguiente, cuando se evaporó el rocío, antes de la salida del sol, quedó una delicada y pequeña sustancia que fácilmente podía recogerse en bolsas. Este es el pan que Dios os da a comer, fue la respuesta a la pregunta man-a, que quiere decir que es esto. Y finalmente llegó a llamarse así, maná, porque los hebreos no sabían qué era. Tenían que recoger un gomer por cabeza, es decir, unos 2,2 kilogramos por persona. Debían comerlo a todo en el día y debían hacerlo al hacer la recolección temprano, antes que el sol saliera, porque el maná se derretía cuando el sol calentaba. Esto hacía que no se volvieran holgazanes. Debían levantarse temprano para obtener su alimento. No podía almacenarse el maná de un día para otro, porque aparecían gusanos en él. En el sexto día debían recoger una doble porción, porque el séptimo día, sábado, no caería, y el maná del viernes para el sábado no se echaba a perder ni criaba gusanos. La indudable ignorancia del pueblo acerca del sábado muestra que durante su permanencia en Egipto, los israelitas en gran medida habían perdido de vista el día santo de Dios, y la causa principal de ese relajamiento habían sido los rigurosos requerimientos de los capataces. El maná podía ser hervido o molerse para tener como una harina que podía hacerse como pan, pero no en sábado. Los israelitas ya conocían el sábado, pero se habían hecho descuidados en su observancia. El maná sabía a hojuelas con miel
y como si hubiera sido cocido con aceite fresco. El tercer punto es la visita de Jetro, Éxodo 18, 1 al 27. Jetro habitaba en Madián. Como los madianitas eran nómades, sus principales establecimientos parecen haber estado en el lado oriental del Golfo de Acaba, pero de cuando en cuando hacían migraciones hacia el norte, hasta los límites de Moab, y hacia el oeste penetraban en la península del Sinaí, que parece haber sido la tierra de Madián, a la cual huyó Moisés. Los madianitas eran descendientes de Abraham y Cetura, y pueden haber permanecido como adoradores del verdadero Dios durante algún tiempo. Por lo menos Reuel o Jetro, padre de Séfora, la esposa de Moisés, con quien éste convivió por un tiempo, era sacerdote del verdadero Dios. Jetro, que había sido todo lo que había oído todo lo que Dios había hecho con Moisés y su pueblo, y vino al desierto a encontrarse con Moisés, llevando consigo a Séfora, la esposa de Moisés, y sus 2 hijos, Gersón y Eliezer. Se encontraron en el monte Horeb, en cuyas proximidades Dios había aparecido a Moisés en la zarza ardiente. Después que Moisés le contó a su suegro todo lo que Dios había hecho en favor de él y de su pueblo, Jetro alabó a Dios por sus grandes obras y dijo: Ahora reconozco que el Señor es grande más que todos los dioses, porque prevaleció contra los que se ensoberbecieron contra Israel. Pero además de esto, la visita de Jetro es por excelencia la narración acerca del liderazgo piadoso. Moisés estaba aprendiendo y desarrollando sus habilidades como dirigente. Era un líder centrado en Dios, que reconocía la conducción divina en su vida y en la de Israel. Era un visionario, uno, un oyente excepcional, lleno de gratitud y de alabanza hacia Dios, pero necesitaba aprender a delegar responsabilidades. Era capaz de aprender a pesar de ser un poderoso líder. Jetro le hizo ver a Moisés que necesitaba organizar el sistema legal con principios justos y equitativos. También necesitaba jueces íntegros, dedicados y fieles, hombres que respetaran profundamente a Dios, que fueran dignos de confianza, que odiaran las ganancias deshonestas, que fueran capaces de dirigir grupos de miles, centenas, cincuentenas y decenas. De ese modo, la carga administrativa de Moisés se reduciría y podría centrarse en los problemas verdaderamente importantes. Así el pueblo estaría bien atendido. Moisés aceptó el sabio consejo de Jetro y nombró líderes que lo ayudaran, y no despreció el consejo de su anciano suegro. Estuvo dispuesto a escuchar a esta persona que ni siquiera era hebrea. En conclusión, vamos a mirar acá un texto del Nuevo Testamento para comprender mejor la cuestión del maná. Jesús dijo en Juan 6, 32 al 48 a los judíos que exigían una señal para creer que Él era el Mesías, y les dijo lo siguiente: ¿No os dio Moisés el maná,
sino fue Dios el dador del maná material, el verdadero pan del cielo. Indudablemente los judíos creían que la dádiva del maná se debía a Moisés, por lo cual le tenían tanto respeto y hasta un poco como si lo idolatrasen las generaciones de la época de Jesús. Por otro lado, Jesús declara que el maná, que era materialmente alimento, en realidad no era pan del cielo en un sentido espiritual. Por lo tanto, no era el verdadero pan del cielo, ya que este último debe ser reconocido como una dádiva espiritual, no material. Jesús no era ni es un dador de pan. Él es el pan mismo que desciende del cielo y es la fuente de vida espiritual. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. He descendido del cielo, refiriéndose a la encarnación y al nacimiento de Jesús entre los hombres. La completa sumisión de Jesús al Padre es para los creyentes una seguridad de que todo lo que Jesús hace para ellos tiene su origen en el amante corazón de Dios. El que cree en mí tiene vida eterna.